Bendiga en esta mañana de la resurrección, el día central en la vida de un cristiano, una cristiana, la fundación de la iglesia cristiana. Y hoy vamos a enfocarnos en primero los hechos de ese día y de la temporada de los décadas y 100 años después. Vamos a enfocarnos en los hechos y la evidencia que nos dirige a una resurrección. Y también vamos a enfocarnos en el resultado. ¿Qué significa para nosotros que Jesús resucitó de entre los muertos? Para empezar, vamos a leer juntos en Lucas. En Lucas 24 encontramos uno de los relatos de la resurrección de Jesús. Tenemos varios relatos de la resurrección. Y Lucas es uno de los libros que tenemos en la Biblia que habla del nacimiento de Jesús hasta su muerte y resurrección y ascensión. Habla de la vida de la persona Jesús. Y aquí ya estamos en casi el fin del libro de Lucas, de ese evangelio. Y vamos a escuchar ahora un relato sobre esa mañana y la resurrección de Jesús. De Lucas 24, empezando en el primer versículo de ese capítulo. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Y el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Pero al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que, estando perplejas por esto, he aquí se pusieron de pie junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Como ellas les tuvieron temor y bajaron la cara a tierra, ellos les dijeron, Uh-oh. Uh-oh. You go try and put it back on the screen. Ellos volviendo, como ellos les tuvieron temor y bajaron la cara a tierra, ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando estaba aún en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que dijeron de estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, y las demás mujeres que estaban con ellas. Pero no les creyeron, porque sus palabras les parecían locura. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa asombrado de lo que había sucedido. Ahora, Señor, estamos entrando en tu palabra en ese día de la resurrección, pidiendo que tu Espíritu Santo llene ese momento para que lo que vamos a escuchar en esa prédica y de tu palabra sea tu propia voz hablando a nosotros hoy. Necesitamos ese encuentro, Señor, para poner aliento en nuestras almas y también para desafiarnos a la vida que has preparado, has ganado para cada uno de nosotros. En tu nombre, Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuántas veces han venido a un funeral? Entraste en el templo, tal vez
estaba en el cementerio, y de llegar allí, muchas personas reportan, "Ah, la persona muerta ha resucitado, no está aquí". ¿Eso ha pasado a alguien aquí? No. ¿Alguien aquí conoce a alguien que ha sido resucitado? ¿Alguien? ¿O Cristo? Sí. ¿Alguien más? ¿Conoce a Lázaro? ¿Alguien conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que ha sido resucitado? Nadie. Mira, hermanos, para un ser humano, la idea de una resurrección debe ser una idea imposible. Y es natural para el ser humano de tener incredulidad ante ese anuncio. Tal vez hay personas aquí en ese mismo momento que ha tenido dudas sobre la realidad de la resurrección. Estoy convencido que si conoces personas en tu vida que para ellos no quieren alinearse con la fe cristiana por ese motivo, porque cree que la idea de una resurrección es demasiado. Porque ¿quién, basado en la experiencia en este mundo, en lo que hemos vivido, quién ha sido testigo a una resurrección? Nadie. No es natural. No es la experiencia de nuestras vidas. Y si esa persona eres tú o si conoces a alguien más así, quiero empezar diciendo que estás muy cerca a la palabra. Puse una línea ahí debajo de una de las frases. ¿Qué dice? Y no las creyeron. Otra vez, y no las. Los propios discípulos de Jesús. Ese grupo de hombres que le siguió por toda la tierra santa por 3 años. Y fíjate que Jesús había dicho más de una vez que de llegar a Jerusalén iba a ser entregado, crucificado, pero al tercer día resucitado. Había enseñado eso a ellos. Y aún así, esos hombres que vivían con Jesús, que escuchó esas enseñanzas con sus propios oídos de la boca misma de Jesús, aún ellos, cuando las mujeres en esa mañana vinieron, regresaron del sepulcro con esa noticia que había resucitado, ¿qué es la respuesta de ellos? De Mateo, de Juan, de todos ellos, de Judas. Pero sus palabras le parecían a ellos locura. Y no les creyeron. Para muchas personas hoy quieren decir que la ciencia o algo no permite la convicción cristiana. Y en ese día tan importante de nosotros, de la iglesia, vamos a empezar la prédica con una explicación para nosotros mismos primero, pero también es para que en el futuro van a poder explicar eso a otras personas. De la base lógico, del fundamento lógico para nuestra creencia en una resurrección. Para el corazón moderno, para las mentes modernas, hay incredulidad con cualquier cosa que no es basado en nuestra experiencia mundial, que la ciencia no puede probar o confirmar. Y no hay forma de evitar esto. Más bien, empezamos con
con ese versículo. Esa sensación en nosotros que quiere cuestionar la realidad de una resurrección es normal. Uno de los 3 valores de nuestra iglesia es que somos personas reales, persiguiendo una fe real. Y para ser real, hay veces tenemos cuestiones, tenemos preguntas, tenemos aún dudas. Y no es malo decir en una iglesia, estoy preguntándome sobre eso, no entiendo cómo funciona. Porque aún los propios discípulos que elevamos a un pedestal, que vemos como modelos, aún ellos a veces tuvieron que luchar con sus convicciones de quién es Jesús y si realmente había sido resucitado. ¿Recuerda qué significa la palabra Israel? ¿Alguien qué significa la palabra Israel en el hebreo? ¿Cómo? ¿Nadie del estudio? Israel. Casi. Luchar con Dios. Luchar con Dios. El nombre que Dios entregó a su pueblo es luchar con Dios. Porque es parte de nuestro diseño humano. Dios quiere una relación con cada uno de ustedes. Y en una relación vamos a ver luchas. ¿Alguien aquí que es casado? ¿Unas personas aquí casados? ¿Matrimonios aquí? A veces hay luchas o peleas. ¿O hay una pareja santa aquí? No. Siempre hay esas luchas, peleas, mis interpretaciones. ¿Y por qué? Porque tu entendimiento es diferente de la otra persona. Y en el diseño de Dios, que es un diseño de comunión, si vas a poner 2 personas juntos que no entienden la misma cosa, vamos a ver diferencias. Y eso también nos va a llevar peleas o luchas. Pero ese conflicto puede ser muy bueno. Porque al otro lado de ese conflicto, puedes entender mejor la otra persona y crecer en el amor que tienes para la otra persona. Puedes empezar de aprender. Puedo entrar en conflicto con la persona y va a seguir amándome. Y en Dios, lo que quisiera para cada uno de nosotros es una relación y a veces incluye conflicto. Vas a ver, si lees cualquier persona, vas a leer de cualquier personaje bíblico, no hay ninguno que no tiene conflicto en su historia. Siempre estamos luchando de entender mejor quién es Dios, qué quiere Dios en mi vida, qué es mi respuesta a esa relación que tengo con mi Señor, con Jesús. Los propios discípulos y la Biblia en sí presenta a esos discípulos como personas reales. Y podemos nosotros ser real. Parte de entonces de nuestro trabajo como la iglesia es entender bien el base de nuestra esperanza. La base. Si estudies lo que ha sido escrito en los primeros años después de la resurrección de Jesús, y espero que no simplemente vas a tomar mis palabras como algo confiable 100%, porque puedes ir después a la casa y explorar ese tema y buscar también por sus propios ojos la verdad. Caleb hace unas semanas estaba preguntando cosas de la fe cristiana y le dije, mira Caleb, quiero que explores lo que crees.
quiero que estudies las preguntas que tienes, aún las preguntas, aún las dudas, porque yo tengo confianza que no vas a encontrar algo, no vas a encontrar algo que yo no quiero que te veas, como si vas a quitarte de la fe. Porque la fe cristiana es algo real, verdadera. Las otras religiones, tal vez los otros líderes de esas religiones no van a decir a sus hijos, debes explorar lo que creemos, porque saben que eventualmente ¿qué van a descubrir? Que algo falso en lo que creen. Para nosotros podemos seguir por todo el resto de nuestras vidas, explorando la base, el fundamento de nuestra fe, porque con cada paso más vamos a ver cuán verdad, cuán glorioso y cómo el Señor es tan bueno para nosotros. No vamos a descubrir algo que va a alejarnos de nuestra fe. Pues en los primeros años después de la resurrección, muchas personas empezaron a escribir de ese nuevo movimiento. En el principio el cristianismo tenía el nombre El Camino, seguidores del Camino. Eventualmente fueron nombrados cristianos, los que siguen a Cristo. Pero aún las personas escribiendo en estos tiempos que no fueron cristianos, son personas escribiendo la historia y no siendo cristianos, hay evidencia en lo que escribieron por la existencia histórica de Jesús. No puedes hablar de un académico hoy, secular o cristiano, que va a decir, no creo que Jesús existía. La existencia de una persona llamado Jesús, que la Biblia describe hace 2000 años, es una verdad aceptada por los académicos aún seculares hoy. También, en esas cosas que fueron escritos en los primeros años de personas no cristianos, también hablaron de la crucifixión de Jesús. Eso es un hecho. También escribieron de una tumba vacía, que Jesús existía, que fue crucificado y que había una tumba vacía, es algo que aún los académicos seculares van a decir es la verdad. No, tienen sus propias opiniones de lo que pasó con el cuerpo de Jesús, pero hasta este punto estamos todos de acuerdo. También puedes escribir o leer lo que fue escrito, que los seguidores de Jesús creían, ellos, los apóstoles, llegaron a la conclusión de la convicción que Jesús fue resucitado. Hay personas seculares, de los que estaba escribiendo historia, describiendo esos primeros seguidores, la primera iglesia. Y lo que escribieron es que esas personas, los seguidores del camino, creen dos cosas. Uno, que el Jesús que fue crucificado se resucitó. Para ellos dice, eso es locura. Y segundo, lo adoran como el Dios. Le adoran a Jesús como Dios. Y el último punto es que el cristianismo empezó a invadir el mundo como un incendio salvaje por todo el mundo conocido en esos tiempos. Pero quiero añadir a todo eso uno de lo que fue escrito por los cristianos en esos tiempos. Tenemos a Pedro, a Esteban, a Pablo y a Jacobo, que fueron asesinados por la fe.
Eso para nosotros es un hecho certificado por lo que había sido escrito. Pero también tenemos evidencia de que casi todos los discípulos de Jesús, los 12 que tenemos en los evangelios, también fueron asesinados porque no pudieron negar su fe en Cristo como el Señor resucitado. Las mismas personas que caminaban con Jesús vieron a esa persona crucificada en la cruz. Después, años y años más tarde, fueron listos para entregar su vida para su verdad, de que Jesús resucitó de entre los muertos y apareció a mí. Y yo estoy listo para ser matado por esa convicción. ¿Quién estaría dispuesto de ofrecer su vida por una mentira? Y no es como estar recibiendo algo financiero o algún otro beneficio. Es el opuesto. Están siendo oprimidos. Pero cada uno de ellos, no hay una instancia, no hay una, de una persona que después de decir, yo creo que Jesús apareció a mí en persona después de la resurrección. No tenemos ni una instancia de una persona diciendo más tarde, ok, ahora puedo decir la verdad. No es cierto. No, ni una persona. Tenemos a Pablo, por ejemplo, un hombre que dio su vida para poder ofrecer a ti hoy la verdad que tenemos en el 1 de Corintios 15. El mismo Pablo que escribió eso, entregó su vida por lo que vamos a leer. Porque en primer lugar, les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro, y después a los 12. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. Hermanos, la evidencia para la resurrección es inmensa. De hecho, no hay otra conclusión lógica. Las personas que no pueden creer en la resurrección quieren inventar ideas, pero cada uno es aún menos probable que una resurrección. Pero lo que pasa es que llegamos a un punto cuando la humanidad hoy día, muchas personas, tal vez una persona que conoces y necesita saber esto, no cree en la resurrección porque tiene una posición que se llama naturalismo, que significa, es una posición filosófica que cree que sostiene que todos los eventos deben tener explicaciones naturales en lugar de sobrenaturales. Por eso no pueden creer en una resurrección. Aún cuando toda la evidencia y toda la historia escrita apunta, que sea secular o cristiana, a ese evento de la resurrección siendo verdad, siendo la verdad, no pueden creerlo simplemente porque en su filosofía, en su corazón, en su mente, no pueden creer en algo que sale de la naturaleza mundana. Pero hermanos, la ciencia
no puede probar la existencia de Dios y la ciencia tampoco puede probar el opuesto, que Dios no existe. La ciencia no puede decirnos si un milagro pasó hace 2000 años. Tampoco la ciencia puede decir si pasó un milagro hace 2000 años. La ciencia tiene su límite. Yo tengo mi licenciatura en física. Si quisieras tomar un café y hablar de eso más tarde, bienvenido. La ciencia no puede probar nada de Dios, que sea real o no. Pero lo que la ciencia sí podría hacer es decirnos lo que sería un milagro. Lo que sería un evento que sale de las leyes naturales. Y un milagro sí, sería algo saliendo de las leyes naturales. Y para algunas personas que tal vez conoces, o para ti persona, aunque tienes toda esa evidencia, que la conclusión más lógica sería la resurrección, estás llegando a la línea, pero no puedes cruzar esa línea simplemente porque una resurrección se parece imposible. Pero hoy no simplemente estamos en una línea con esa evidencia, también estás ante un acantilado. A los dos lados. A un lado, tienes que escoger fe, que el sobrenatural no existe. Si no vas a creer en la resurrección, entonces está diciendo, yo tengo más fe que el sobrenatural no existe. Pero la ciencia no puede probar eso. Es algo que tienes que aceptar por la fe. O escoger fe en algo diferente. Escoger fe que milagros sí pasen. Que Dios sí es posible de hacer lo que quisiera. Y en ese día, hace 2000 años, lo que Dios quiso hacer es resucitar al Señor Jesús de entre los muertos. Y eso es lo que ha hecho. La fe cristiana, la iglesia cristiana, estamos parados en esa línea. Y la fe que escoge una persona cristiana es aceptar que no entiendo cómo funcione, pero estoy listo para poner mi fe en la resurrección de Jesús, en lugar de poner mi fe en que no puede ser milagros en este mundo. Cada persona aquí, cada persona que conoces, tiene que escoger una de esas dos opciones de fe. Es lo que el Señor Jesús ha hecho en nosotros ahora por 2000 años. Nos pone ahí con toda la evidencia, con toda la historia de lo que había dicho, de lo que ha hecho. Y dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. Porque hay otras opciones, pero es creer que un milagro no es posible. La invitación de Él es creer en la posibilidad de que Jesús es lo que dice que es, de que Jesús ya ha hecho lo que había dicho que iba a hacer, de después de ser crucificado, que al tercer día sería resucitado. Yo soy la resurrección y la verdad. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Hermanos y hermanas, hoy día el Señor sí mismo está aquí con nosotros. Su presencia está en este lugar. Su presencia espiritual está aquí. La persona de Jesús en su espíritu está aquí con nosotros. Y no es algo que puedo decirles por
porque es algo que yo he creado. No, Jesús enseñó eso a sus discípulos hace 2000 años. Y ellos escribieron esas enseñanzas y ahora en la Biblia podemos leer esas mismas enseñanzas. Y un día, hablando con ellos, dijo, en el futuro, cuando 2 o más de ustedes, como la iglesia está reunido, yo voy a estar allí con ustedes. Podemos confiar que el Señor está aquí, porque Él es el único que puede iniciar esa fe en un corazón humano. La fe es donde el corazón, el alma y nuestro lógico se conecte. Tenemos toda la información lógica y lo suficiente para una resurrección. Tenemos nuestra emoción, queremos creer en una resurrección. Sabemos que la muerte no es parte de nuestro diseño original. No queremos morir, entendemos eso. Y ahora tenemos la misma palabra del Señor diciendo, es tiempo para rendirse a la verdad y escoger fe, de creer en Él, de creer en una resurrección. Cuando Pedro respondió una vez a Jesús de la pregunta, ¿qué dicen los hombres que soy? Soy yo. Respondió Pedro, tú eres el Cristo, el Mesías. Y Jesús dijo, bienaventurado eres, Simón Pedro. ¿Por qué? Porque no ha sido revelado eso, carne ni sangre, sino el Padre que está en el cielo. Hermanos y hermanas, la fe, la convicción de escoger, de creer en Jesús, necesita los hechos que hemos repasado, necesita la emoción, necesita la palabra de Dios, pero en el fin es un acto del Padre en tu propio corazón, planteando semillas, regando esas semillas de fe. Cuando tenía 14 años, mi madre me sacó de mi colegio y me llevó al hospital del City of Hope, donde mi abuelo está viviendo su último día después de una batalla larga de cáncer. Yo recuerdo saliendo del campus de mi colegio y recuerdo entrando en el salón de donde estaba mi abuelo, pero no recuerdo lo que pasó en el medio o lo que pasó después. Pero eso es muy claro. Entrando en su cuarto, entré y él estaba tendido en la cama a la derecha. Entré y a la derecha estuvo allí. Y recuerdo su cara, su cuerpo gastado, cansado. Aún vi el dolor en su cara. Y a la vez, muy complicado el momento para un joven de 14 años. A la vez, reconocí en su cara y su cuerpo un gozo abrumador, un gozo que estaba saliendo del momento de verlo, estaba saliendo de él y chocando con mi cuerpo. Un gozo que no podía explicar. Y me acerqué a él y con sus brazos extendidos a mí, estaba a su lado. Me tocó y estaba sacudiendo y dijo, ¿no es maravilloso? ¿No es maravilloso que un día nos vamos a ver de nuevo?
Eso es la convicción que tenemos. Los que deciden escoger fe en los milagros y creer que Jesús es quien dijo que es y que hizo lo que dijo que iba a hacer. Fue crucificado, resucitado, para ofrecer a cada uno de ustedes la vida abundante y eterna. Mi abuelo fue convencido, yo estoy convencido. Y estoy ofreciendo todo esto hoy para que también ustedes tengan la oportunidad de responder a lo que el Padre ofrece a través del Hijo a cada uno de ustedes. Jesús describe a su presencia en tu vida así, como a la puerta de tu alma, tocando la puerta de tu alma. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Quién está tocando la puerta? ¿El pastor? ¿El hermano a tu lado? ¿Tus padres? No. La persona tocando la puerta de tu alma es Jesús sí mismo. ¿Tenemos toda la evidencia para creer en la crucifixión y resurrección? Sabemos que sería maravilloso, increíble. Y ahora lo que necesitamos es escuchar la voz del Señor tocando la puerta de nuestras almas. Ahora vamos a mover a una oración. Tal vez hay personas aquí que no había antes abierto esta puerta a tu alma, dejando entrar esa fe y convicción que la resurrección es la verdad. Vamos a orar. También hay personas aquí que en un tiempo pasado abrieron esa puerta, pero en esa última temporada de la vida no has vivido como esa puerta fuera abierta. Y tenemos que renovar esa convicción, abrir esa puerta de nuevo. Esa convicción que la resurrección es la verdad fundamental en mi vida. Y para los otros, esa puerta puede ser abierta. Estamos aquí adorando al Señor resucitado. Pero aún podemos abrir la puerta más amplia y dejar que Jesús tome aún más control de mi vida, para que responda aún más al camino que ha puesto adelante de mí, de leer y aprender sus enseñanzas y ponerlos en práctica. So, vamos ahora a entrar en esa oración conmigo.